Muy buenas tardes tengan todas ustedes, sean bienvenidas, sean bienvenidos a Creciendo en la Gracia. Ya estamos a través de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Gracias por sintonizarte donde quiera que nos acompañes, desde tu casa, desde tu carro, en el video en vivo, a través de la plataforma Facebook. Bienvenida, bienvenido a Creciendo en la Gracia. Por las últimas ediciones hemos estado hablando acerca de la oración y hemos encontrado que el propósito de orar es buscar comunión con Dios. Y es mi deseo que a lo largo de estas 2 horas tú te quedes conmigo. En la primera hora vamos a hablar acerca de buscar esta comunión con Dios, de hágase tu voluntad. Vamos a estar viendo ¿qué es lo que significa hágase tu voluntad? Y esa es una oración que puede resultar difícil para algunas de nosotras porque siempre queremos hacer nuestra voluntad. No estamos buscando la voluntad de Dios, sobre todo cuando somos arrastradas por nuestras pasiones, por nuestros deseos. Pero es muy hermoso venir a la palabra de Dios y ver qué dice Dios acerca de hacer su voluntad. ¿Cómo es que hacemos su voluntad? ¿Cómo es que nosotras podemos meternos en el orden de Dios y comenzar a anhelar, a hacer su voluntad? Y bueno, pues hemos aprendido también que la palabra de Dios tiene que venir acompañada de la oración. Cuando nosotros somos expuestas a la palabra de Dios, leemos la palabra, surge una oración de un corazón que la recibe. Es por eso que cuando solamente oramos estamos hablando con nosotras mismas, pero cuando leemos la palabra de Dios y la acompañamos de una oración, entonces establecemos esta comunicación con Dios. Lo más importante de la oración es que tú y yo nos comuniquemos con Dios, y para que haya comunicación necesita haber una persona que hable, otra que escuche y viceversa. Entonces, si nosotros solo estamos hablando y no permitimos que Dios nos hable, no hay comunicación. Es por eso la importancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos lleva a cambiar nuestro corazón, a derramar nuestro corazón delante de Dios, a conocer más profundamente con quién estamos tratando. Así es de que quédate, por favor, acompáñame por las siguientes 2 horas a Hágase tu Voluntad. Y queremos agradecer a nuestros sponsors, Omega Insurance, Calvary Compañerismo Cristiano, que son los que hacen posible estos programas. Recuerda, Omega Insurance está en 2 locaciones, en el 673 de Avon Road y en el 1285 de Getwell Road. Cualquier necesidad de seguro de autos comerciales, locales comerciales, casas, trabajo, por favor, acércate a Omega Insurance. Ellos te van a hacer una cotización totalmente gratuita. Y nosotros vamos a ir a un corte y regresamos con más. Quédate en Buenas Nuevas. Ya estamos de regreso. Gracias por quedarte a Creciendo en la Gracia. El Evangelio de Mateo nos ha dicho cómo debemos orar, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y la primera parte de la oración modelo nos habla de nuestra relación con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro nos habla de una paternidad. Sabemos que tenemos un Padre que nos adoptó. ¿Por qué nos adoptó? Porque estábamos separadas de Él a causa de la caída del hombre, a causa de cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén. Dios mandó a un Salvador. Dios mandó a alguien para reconciliarnos, a su Hijo Jesucristo. Entonces, a través de Jesucristo es que recibimos esta adopción como hijos. Pero mira, cuando nosotros vemos en las diferentes culturas la adopción, vemos así como que, pues, podría ser algo como que, bueno, pues no eres mi hijo, pero yo te voy a adoptar. No, esta clase de adopción que Dios nos da
es una adopción muy diferente, porque Él comparte su naturaleza con nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces es como si alguien inyectara su ADN en ti para que fuera realmente tu Padre. Y es así, nos da esa naturaleza divina, participamos de su naturaleza cuando el Espíritu Santo viene a sellarnos como apartadas, como sus hijas. El Espíritu Santo son las arras de la herencia hasta la posesión adquirida. Es la garantía que tenemos de que somos hijas de Dios cuando nos arrepentimos, cuando venimos al perdón de nuestros pecados. Y es por eso que podemos decir, Padre nuestro. Tenemos este Padre que nos rescató de nuestros pecados, que nos rescató de una eternidad sin Él. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros compartamos una eternidad con Él. Y ayer estuvimos hablando de Padre nuestro que estás en los cielos, lo que representa que Él esté en los cielos. Bueno, habla de su dominio, no solamente en el cielo, también en la tierra, porque la tierra es el estrado de sus pies. Él tiene dominio eterno en el cielo, en la temporalidad de esta tierra, en la temporalidad de tu vida, en la temporalidad de este mundo. ¿Por qué? Porque aprendimos que su reino no es de este mundo. En Hechos 7:49 dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarás? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Nosotros somos esa casa espiritual. Nosotros somos los portadores del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta la grandeza de lo que implica que Él tenga dominio en la tierra, dominio en el cielo total y absoluto en una eternidad, dominio en la tierra en aquellos que han decidido rendir su vida a Jesucristo? Y Romanos 14:17 nos dice que el reino de Dios, ¿cómo es? El reino de Dios no es comida, no es bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y es así como llegamos al capítulo 6, versículo 10. Venga tu reino, hablamos detalladamente de eso. ¿Por qué anhelamos que venga su reino? Porque necesitamos que Él establezca su justicia, no solamente en los cielos, sino también en la tierra. Y viene, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad. Generalmente nosotros queremos hacer nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos viendo en la temporalidad de esta vida y queremos y pensamos muchas veces que tenemos un mejor plan del que Dios tiene, pero tienes que saber que no es así. Nosotros estamos sujetas a la voluntad de Dios y necesitamos entender su voluntad, saber en qué consiste hacer su voluntad. Quizás puedas estar pensando que hacer su voluntad es un conjunto de normas, es un conjunto de requisitos, pero esto no es así. Esto no es así. Hacer su voluntad está implícito en su palabra. Dios ha dejado escrito en su palabra qué significa hacer su voluntad. El Salmo 48 nos dice, hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Te das cuenta? ¿Te agrada? Porque tu ley está en medio de mi corazón. Tenemos un entendimiento, una comprensión espiritual. No solamente son leyes o son requisitos de check, esto sí, ya lo hice. No, habla del corazón, habla de que abracemos la verdad de Dios. Y bueno, abrazando esta verdad, vamos a ir a un corte. Quédate, ya volvemos con más de Hágase tu voluntad. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Gracias por quedarte. Estamos viendo qué implica hacer la voluntad de Dios. Bueno, el Salmo 69:13 dice, pero yo a ti oraba, oh Señor, al tiempo de tu voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación. Escúchame, qué oración tan centrada en quién es Dios, no en nosotros, no en nuestra temporalidad de la vida, no en nuestra situación, sino, pero yo a ti oraba, Señor, al tiempo de tu voluntad, al tiempo de tu voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación. Escúchame. Aquí el salmista está trayendo las promesas de Dios, está trayendo el carácter de Dios, está trayendo su voluntad, el tiempo de Dios, carácter de Dios, su misericordia y
la verdad de su salvación, que es una promesa. Escúchame. Qué diferente es pasar nuestra lista de peticiones a entender quién es Dios. Está sentado en su trono, Él está en los cielos, tú y yo estamos en la tierra. Y el Salmo 143 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Qué implica esto? Esto implica que hacer la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios y llevar a cabo la voluntad de Dios, necesitamos ser enseñados. ¿Y cómo Dios nos va a enseñar su voluntad si no es a través de su palabra? Recuerda, no estamos por sensaciones, no estamos por emociones, no estamos porque yo sentí, porque yo me emocioné, porque yo lloré. Estamos hablando de que tenemos que tener una sincronía entre la palabra de Dios, entre su voluntad y la oración. Y no es que no sientas la presencia de Dios, porque sí, Dios manifiesta su presencia a través de su espíritu, pero tenemos que ir más allá de nuestras emociones. Tenemos que ir a la palabra de Dios. En Isaías 61:1, hablando del Mesías, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Te fijas? La voluntad de Dios es que vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos, apertura de la cárcel a los presos y proclamar el año de la buena voluntad de Dios. ¿Cuál fue el año de la buena voluntad de Dios? Pues que envió a su Hijo. Está hablando del Mesías, que envió a su Hijo Jesucristo a hacer todas estas cosas. Entonces Dios ha mostrado su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Bueno, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos. ¿Qué clase de cautivos? Bueno, los cautivos que están cautivos en sus delitos, en sus pecados, aquellos que no son libres porque no han sido perdonados, aquellos que todavía no han hecho cuentas con Dios, aquellos que no tienen paz, aquellos que están en una cárcel de amargura, aquellos que están en una cárcel de dolor. ¿Sabes? Jesucristo vino a darte buenas noticias. Su voluntad es que tú sepas que Él te quiere consolar, que Él te quiere dar libertad, que Él quiere que tú dejes esa ceniza y que tengas un óleo de alegría, que a través de su justicia, la justicia de Jesucristo, tú puedas ser libre del dominio del pecado. Y esa es la decisión más importante que hacemos en nuestra vida: rendir nuestra voluntad delante de Dios. Así es de que el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Hágase tu voluntad, es yo rendir mi voluntad delante de la voluntad de Dios. Y es algo que necesito aprender. ¿Cómo lo voy a aprender? A través de su palabra, a través de tener una relación muy estrecha con Él, con su palabra, en rendirme en oración y poner por obra aquellas cosas que Dios me va revelando a través de la lectura de su palabra, a través de la predicación de los domingos, a través de aquellas personas que te están enseñando en discipulados, aquellas personas que están caminando contigo para que tú puedas hacer crecer esta relación con Dios, una relación eterna, la relación más larga de tu vida. Vamos a ir a un corte, estás en Buenas Nuevas, quédate, ya volvemos con Hágase tu voluntad. Gracias por quedarte. Bueno, pues vamos a hablar acerca de cómo es que Dios nos enseña a hacer su voluntad y qué ha dejado escrito en su palabra acerca de su voluntad. Pero yo quiero aprovechar también este momentito para invitarte. Se llegó el día. Mañana tenemos nuestra conferencia de mujeres. Cuéntame tu historia. Todas tenemos una historia que contar. Y bueno, pues vamos a tener 3 historias hermosas de la palabra de Dios, de redención, del amor de Dios, de las intenciones de Dios sobre nuestras vidas. Vamos a hablar de 3 personas en las cuales nosotros nos podemos identificar,
podemos ver nuestra vida y podemos ver a un Dios maravilloso, cómo se acerca a nosotros, cómo extiende su amor y su misericordia. Así es de que mañana 7:30 en el 8587 de Memphis Arlington Road, no te lo puedes perder. Tenemos un lugar para ti. Si te es posible, por favor, manda un inbox, un mensaje de texto o anótate en el evento que tenemos en Facebook. Ya volvemos, vamos a otro corte chiquito y regresamos. Ya estamos de regreso. Bueno, pues la voluntad de Dios que ha dejado escrita en su palabra es a conocerlo por medio de Cristo. Cuando Jesucristo se revela a Pablo en el camino a Damasco y Ananías está hablando con él, le dice: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Y hoy nos está diciendo a ti y a mí: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Veas a Jesucristo porque Él es el justo y oigas la voz de su boca en su palabra, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y has oído. Todos tenemos una historia. Pablo tenía la suya. Tú tienes tu punto de quebranto. Tú tienes ese punto de antes y después de Cristo. ¿Sabes cuándo fue el día en que Jesucristo se reveló a tu vida? ¿Sabes el día en que tú caíste postrada diciendo: Señor, tú eres Dios? Necesitas identificar ese momento en tu vida. ¿Por qué es importante identificar este momento en nuestras vidas? Es importante porque eso marca un nuevo nacimiento. Eso marca el día en que nosotros nos rendimos completamente. Cuando viene en estas películas los asaltantes y vienen con una arma, las personas levantan las manos, ¿verdad?, en señal de rendición. Bueno, pues tú tienes que pensar. Jesucristo desde luego que no es ningún asaltante, ¿verdad?, pero es la persona que hace un alto en tu vida, y que pones los ojos en el cielo y dices: tú eres Dios. Yo andaba en mi propio camino, haciendo lo que mejor quería, haciendo mi voluntad, pero ese momento en donde Él llega, tú dices: quiero hacer tu voluntad. Y das un cambio, una vuelta de 180 grados. Él pone su espíritu en ti, en mí, y nos da un nuevo apetito, nuevos deseos. Para Pablo fue así: te he escogido para que conozcas su voluntad, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y de lo que has oído. Se convierte en una necesidad tan grande el hablar de Él. Y bueno, parte de comenzar a hacer y conocer la voluntad de Dios implica que Dios quiere que renueves tu entendimiento. Romanos 12:2 nos dice: no te conformes este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces la voluntad de Dios es buena, para empezar, es agradable y es perfecta. Con esto en mente, nosotros podemos caminar ligeras en nuestra vida cristiana. Nosotros con esto en mente podemos decir: ok, no tengo que conformarme a este mundo. ¿Qué implica conformarme a este mundo? Bueno, pues correr de acuerdo con sus filosofías, correr de acuerdo con la propuesta de este mundo, estar constantemente repasando que mis convicciones sean apegadas a lo que Dios manda en su palabra. Por eso esta oración modelo dice: hágase tu voluntad. ¿Qué tanto de la voluntad de Dios estoy yo haciendo este día? ¿Estoy renovando mi entendimiento o estoy queriendo venir a proponerle a Dios una filosofía o una propuesta centrada en este mundo? Bueno, también podemos ver que la voluntad de Dios ya en nuestra vida cristiana es que nosotros vivamos una vida de servicio, una vida de obediencia. En nuestro rol, en nuestro trabajo, la carta a los Efesios nos dice: siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón
haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros tengamos relaciones interpersonales en nuestro trabajo, con las personas que tienen autoridad en nuestras vidas, sirviéndolos de buena voluntad, como al Señor y no como a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ¿sabes qué? Si eres un amo, dices, no, ya no soy siervo, yo tengo empleados. Bueno, dice, ustedes amos, hagan lo mismo con ellos, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos también es tuyo y está en los cielos, y para Él no hay acepción de personas. En nuestros roles tenemos que servir de buena voluntad, tenemos que amar y tenemos que hacerlo como al Señor. La voluntad de Dios es que reflejemos su carácter, un carácter de sacrificio y servicio, un carácter que refleje no solamente sacrificio y servicio en así, sí voy a hacer la voluntad de Dios, no, sacrificio y servicio con un corazón amoroso y con un servicio entregado como para el Señor. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos. Ya estamos de regreso. Gracias por quedarte. Estamos hablando qué implica, cómo podemos aprender a hacer la voluntad de Dios. Bueno, la voluntad de Dios es que manejemos relaciones interpersonales en el sentir de Cristo, ¿verdad? Con sacrificio, con servicio, con amor. Y 1 Tesalonicenses 4:1 dice, por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros cómo conviene conducirnos y agradar a Dios, así abunden más y más. Entonces, la voluntad de Dios implica que nos conduzcamos, ¿verdad? ¿Cómo? De la manera que a Dios le agrada. En esto debemos abundar más y más. Y la voluntad de Dios es que nosotros seamos llamados a santificación. ¿Qué implica esto? A ser apartados, a que nuestra vieja vida y la inercia de esa vieja vida vaya quedando atrás. 1 Tesalonicenses dice, porque ya saben la instrucción que les dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es su santificación, que se aparten de fornicación, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad de honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie, que ninguno engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, la voluntad de Dios es que tú y yo comencemos a apartarnos de estas cosas. ¿De qué? Pues dice de fornicación, de pasión, de concupiscencias como los gentiles, que no agraviemos, que no engañemos a nuestros hermanos, ¿verdad? Dios no nos ha llamado a inmundicia. Dios no nos ha llamado a tener una doble vida. La voluntad de Dios es que tú vengas a esta santificación. Y este proceso de santificación implica que tú tengas una vida disciplinada en la palabra, una vida disciplinada de oración. Si no, ¿cómo vas a saber la voluntad de Dios? Quizás podemos andar por el mundo pensando que sí estamos haciendo la voluntad de Dios y realmente no, porque no conocemos la palabra de Dios. ¿Te das cuenta cómo la oración modelo tiene más que ver con entender qué implica Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad? Hemos estado repasando palabra por palabra cada una de estas frases, no porque Jesús dejó esto y digo, repitan esto 10 veces y les será hecho, no, sino porque Jesús nos quiso decir, ¿qué clase de Dios estás tratando? ¿Es tu Padre? ¿Es tu Padre? Él está en los cielos y tiene un dominio en los cielos, pero también en la tierra. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. En el cielo, por supuesto, que se hace la voluntad de Dios. Y en la tierra, ¿qué estamos haciendo nosotros para llevar a cabo su voluntad? Nos estamos apartando en santificación. Fíjate, apartarse en santificación implica que nos apartemos de cualquier tipo de fornicación. Si tú estás teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, es fornicación. Si no estás casada, si estás casada, es adulterio. Tienes que dejar ese tipo de relaciones. También
podemos pensar relaciones ilícitas como es todas estas relaciones virtuales. Si tú estás casada y tienes conversaciones secretas con otros hombres y otros hombres están teniendo una relación virtual contigo, necesitas quitarte de eso, necesitas cerrar esas conversaciones. La voluntad de Dios es que te apartes a santificación. Dios no nos ha llamado a inmundicia ni a concupiscencia como a los gentiles. Dice que ninguno agravie ni engañe a su hermano. No estamos llamados a esas cosas, estamos llamados a santificación. Ahora, la voluntad de Dios también es que demos gracias en todo. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús podemos dar gracias en todo, especialmente en los tiempos de prueba. Sin tiempos de prueba, ¿cómo vamos a ejercitar fe? Sin tiempos de aflicción, ¿cómo vamos a tener esperanza? Si no hay una ofensa, ¿cómo vamos a perdonar? Si no hay un agravio, ¿cómo lo vamos a poner a un lado? ¿Te das cuenta? Demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Las pruebas, las aflicciones, la enfermedad, el quebranto, es una muy buena oportunidad para dar gracias en todo. Vamos a ir un corte y ya regresamos con Creciendo en la Gracia. Gracias por quedarte. Quiero darle la bienvenida a todas aquellas que se acaban de conectar, a donde quiera que nos estés escuchando. Gracias por sintonizarte. Estás en Buenas Nuevas, en el hogar de la fe y la esperanza. Este es tu programa Creciendo en la Gracia. Y te saludo pues dándole gracias a Dios, porque por la siguiente hora vamos a estar hablando de el hacer tu voluntad. Dios mío, me ha agradado. ¿Cómo podemos orar? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿De qué manera podemos aprender a orar y aprender a tener una relación más creciente, más íntima y madura con nuestro amado Señor Jesucristo? Estamos hablando de que el hacer su voluntad es algo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Y bueno, yo quiero invitarte a nuestra conferencia mañana, nuestra conferencia para mujeres. Cuéntame tu historia, 7:30 en punto, 8587 Memphis Arlington Road. Por favor, llega puntual, vamos a empezar en punto. Tenemos un programa muy apretado, así es de que yo te pido que por favor, si puedes llegar 10 minutos antes, te lo agradecería para que tomes tu lugar, para que te acomodes, para que te sirvas un café. Y bueno, pues las que van a estar en la transmisión en vivo también son bienvenidas. Y yo quiero dar las gracias a nuestros patrocinadores, Omega Insurance, Calvary Compañerismo Cristiano. Ellos son los que hacen posible estos programas. Ellos son los que hacen posible que estos programas lleguen a este lugar donde tú estás. Y quiero también agradecer a Be Happy Yard Signs, estos anuncios que puedes poner en tu yarda, si estás festejando un cumpleaños, si tienes un aniversario, si tienes una boda, cualquier muestra de amor, comunícate con Lucía al 901-319-7149. Y bueno, a través de la siguiente hora vamos a seguir aprendiendo acerca de qué implica hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios implica que tú y yo tengamos paciencia. Hebreos 10:36 nos dice, porque nos es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. ¿Qué promesa? La promesa de la vida eterna. ¿Eres impaciente? Sí, ¿verdad? A veces estamos carrereando hasta el microondas, así como que estamos con el dedo, ya, porque necesitamos el agua caliente, necesitamos la comida caliente. Bueno, pues lo contrario a paciencia es impaciencia, y nosotras somos muy impacientes y queremos así como que la voluntad de Dios sea hecha ya, que cambie a todo mundo menos a mí, que todo sea de acuerdo a mi voluntad. Pero no, en nuestra oración modelo tenemos que rendir el corazón y decir, hágase tu voluntad. Vamos a seguir aprendiendo de hágase tu voluntad. Quédate por favor, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza.
Gracias por quedarte, ya estamos de regreso. Y la voluntad de Dios es hacer el bien. Primera de Pedro 2:15 nos dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, porque mejor es que padezcas haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces la voluntad de Dios es que haciendo el bien hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Por qué? Porque siempre las personas que vienen a la fe vamos a tener oposición. Muchas veces de tu propia familia va a decir, ¿cómo que ya te hiciste aleluyo? ¿Cómo que ya no vamos a ir de parranda? ¿Y qué pasó con nuestras noches de copas, nuestras noches locas? ¿Y qué pasó con todas estas, con cómo hablabas? ¿Qué pasó con esas bromas que hacíamos? Y bueno, como vimos que la voluntad de Dios es que somos llamadas a santificación, nuestra vida se está transformando, tenemos diferentes apetitos. ¿Y cómo podemos hacer callar la ignorancia de estos hombres que reclaman y demandan la razón de nuestra fe? Pues haciendo el bien, amándoles, testificándoles acerca de aquel que nos cambió, pero sobre todo amándoles, siendo pacientes con ellos. ¿Y cómo se hace esto? Haciendo el bien. ¿Y qué implica hacer el bien? Pues hacer la voluntad de Dios. Cuando somos controladas por el Espíritu Santo, cuando tenemos el fruto del Espíritu, hacer el bien no te cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque tienes una vida, y esta vida está en Cristo. Cuando estamos en Jesucristo, cuando estamos guiadas por el Espíritu Santo, no dejas de tener esa actitud y esa pose de actriz. En un lugar eres de una manera, en otro lugar eres de otra manera, en otro lugar de otra manera. Comienzas a ser una, porque estás llamada a hacer el bien. Y aquí habla de un factor que no nos gusta. Parte de la voluntad de Dios es padecer. Es padecer haciendo el bien. ¿Por qué? Porque este mundo no te va a aplaudir. ¡Ay, qué linda! Ya se hizo cristiana. ¡Qué linda! Tiene el Espíritu Santo de Dios. No, este mundo nos va a odiar. Este mundo odia a tu Salvador. Vas a padecer. Pero nos es necesario hacer el bien. ¿Por qué? Porque dice, porque es mejor que padezcas haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y los padecimientos nos llevan a identificarnos con nuestro amado Salvador. Sin padecimientos, pues nunca nos pareceríamos a Cristo. Imagínate, nos pareceríamos a la oferta de este mundo, ¿no? Su mejor vida ahora y llévelo todo para la salud, todo para ser feliz, todo para tener dinero. Es un evangelio irreal. ¿Por qué? Porque el evangelio nos llama a padecer, ¿verdad? Haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. ¿Por qué? Porque cuando hay padecimiento dependemos más de nuestro Señor. ¿Cómo vamos a perdonar si no padecemos? ¿Cómo vamos a poder consolar a otros si no hemos pasado por una pérdida? ¿Cómo vamos a poder consolar a otros si tú no has pasado por una necesidad económica? ¿Cómo vas a poder decir, Dios nunca me abandonó estando en el hecho de la enfermedad? ¿Cómo vas a decir, Dios me dio mucha gracia en la pérdida de un padre, de una madre, de un hijo? Dios me consoló. Yo no estaba vuelta en amargura. Recibí la voluntad de Dios, recibí lo que Dios mandó a mi vida. Muchas veces no entendemos la voluntad de Dios, pero no necesitamos entenderla, necesitamos llevarla a cabo, necesitamos hacer la voluntad de Dios. Y para eso necesitamos dejar de vivir en la carne. La voluntad de Dios es que tú y yo dejemos de vivir en la carne. Dice Primera de Pedro 4:2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Necesitamos ser guiadas por el Espíritu Santo, controladas por Él. Recuerda, nuestra naturaleza es hacer mi voluntad, pero tu deseo, si eres creyente, tu deseo, si amas a Jesucristo, si le has conocido, tu mayor deseo es hacer su voluntad. Y sería una pregunta muy interesante y profunda esta tarde. ¿Amas a Jesucristo al punto de renunciar a hacer tu voluntad y querer hacer su voluntad? ¿Amas a Jesucristo al punto de rendir tu voluntad,
en la cruz del Calvario y crucificar tu carne? Te dejo meditando en esto, vamos a ir a un corte y ya regresamos con más de Creciendo en la Gracia. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte, estamos en Creciendo en la Gracia, estamos hablando de cómo podemos aprender a hacer la voluntad de Dios. Bueno, pues la voluntad de Dios es que dejemos de vivir en la carne, dice Primera de Pedro 4:2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, que tú y yo seamos controlados por el fruto del Espíritu, que nosotras ya no estamos vendidas a la carne, que nosotras ya no nos rendimos porque hemos sido liberadas del dominio del pecado en nuestras vidas. ¿Por qué? Por la muerte de Jesucristo, por su resurrección, por el Espíritu Santo que ahora está en nosotros. Necesitamos ser guiadas por el Espíritu. ¿Por qué? Porque donde hay celos, contiendas, divisiones, pleitos, ahí no está el Espíritu de Dios. Recuerda, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, llena de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Y la sabiduría que no es de lo alto es aquella que es animal, terrenal y diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay toda obra perversa. Cuando tú empiezas a sentir celos, llamas a la prima, que es la envidia, y llamas a la amiga, que es la codicia. Esas tres cosas vienen juntas y nosotros necesitamos dejar de vivir en la carne y necesitamos comenzar a vivir conforme a la voluntad de Dios. Nosotras las mujeres entran por nuestros ojos la envidia, queremos la casa, queremos el coche, queremos el dinero, empezamos a codiciar, queremos ese color, queremos ese vestido, queremos ese pelo, queremos ese cuerpo, queremos esos zapatos y comienzas a envidiar, a codiciar. ¿Y sabes qué? Esas cosas llaman a la amargura. Y esas cosas llaman a que tú levantes tus manos en contra de Dios y digas, ¿por qué ella sí y yo no? ¿Por qué él sí y yo no? ¿Por qué no me tocó esta vida? Comienzas a dejar de ver lo que Dios sí te ha dado y comienzas a enfocarte en lo que no tienes. La voluntad de Dios es que no vivas conforme a estas concupiscencias, sino conforme al fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, benignidad. Nos llama la voluntad de Dios a padecimientos. Ya lo vimos. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Por mucho que estés padeciendo persecución, hambre, mira, no estás en la situación de Job. No te han matado todos los hijos, no has perdido todos los bienes, no estás sentada en medio de la nada con una sarna tremenda. Ese día no ha llegado. Así es de que si tú estás padeciendo, pues a lo mejor porque él te sacó la lengua de las tortillas o porque a lo mejor no te saludó, pues eso, dice, encomienda tu alma al fiel Creador y haz el bien. Y haz el bien. Qué contraste, ¿verdad? La voluntad de Dios se trata en todo momento de hacer el bien, de seguir los pasos de Jesucristo. Y ¿sabes qué? La voluntad de Dios es que tú y yo permanezcamos para siempre. ¿Qué implica permanecer para siempre? Bueno, permanecer para siempre implica no amar el mundo ni las cosas que están en este mundo. Si alguno ama el mundo, dice Primera de Juan 2:15, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, tenemos la garantía de que permaneceremos para siempre. En esta vida vamos a permanecer tomadas de la mano de Dios y cuando cerremos los ojos a esta vida, vamos a ver el rostro de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Por qué no debemos amar este mundo? Porque el mundo tiene sus propias propuestas, su propia filosofía, su ideología. Y la ideología del mundo no es amar a Jesucristo. Este mundo odia a Jesucristo. Las cosas que están en el mundo, bueno, pues todo lo que te dice, sé tú, sé libre, vamos, haz lo que tú quieras, eso no es hacer la voluntad de Dios, eso es hacer mi voluntad. ¿Te acuerdas? No ames al mundo.
las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Estás haciendo tu voluntad, no la voluntad de Dios. Vamos a ir a un corte y ya volvemos con más de Haciendo tu voluntad. Gracias por quedarte. Estamos en Haciendo tu voluntad, hágase tu voluntad. Esta oración modelo que Jesús nos dio, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y cómo podemos decir hágase tu voluntad? Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Estamos llegando a hágase tu voluntad. Queremos hacer nuestra voluntad. Y siempre el intento de este corazón va a ser hacer nuestra voluntad. Así es de que yo te invito a que en la siguiente hora pues te sigas quedando con nosotros y me sigas acompañando en Hágase tu voluntad. Yo quiero dar gracias a Omega Insurance, que son nuestros patrocinadores. Recuerda, si tienes una necesidad de seguro, de casa, de auto, o necesitas un seguro comercial, comunícate por favor con Omega Insurance. Ellos están ahí para hacerte una cotización totalmente gratuita. Y bueno, también quiero dar las gracias a Calvary Compañerismo Cristiano y personas que desde el extranjero nos hacen favor de mandar sus aportaciones para que estos programas sucedan. Ya regresamos, por favor, quédate, vamos a ver. La voluntad de Dios fue entregar a Cristo. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. ¿Por qué la voluntad de Dios fue entregar a Jesucristo? Porque Él quería compartir una eternidad con el mundo. Dios al mundo amó. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sabes, Jesucristo sabe lo que tú sientes. Lo que tú sientes cuando rindes tu voluntad a Dios, cuando quisieras hacer la tuya, pero es necesario hacer la voluntad de Dios. En Mateo 26:41 vemos a Jesús en Getsemaní diciéndoles a sus discípulos, velen y oren para que no entren en tentación. ¿Qué tentación? Pues la tentación de no hacer la voluntad de Dios, la tentación de hacer todo lo contrario a lo que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Recuerdas? Estábamos hablando de que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, no provienen del Padre. Y el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Jesús está diciendo esto. ¿Quieres permanecer para siempre? Vela, ora para que no entres en tentación. Tu espíritu a la verdad está dispuesto, pero tu carne es débil. Dice que otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Él estaba sintiendo el peso del pecado de todos los hombres, de todo el mundo, de todas las generaciones, todos tus pecados presentes, todos tus pecados pasados, todos los pecados futuros hasta el día que Él regrese, si es que va a regresar en estos días o a lo largo de tu vida o de la mía, ¿no? Y ¿sabes qué? Él dice, hágase tu voluntad. Estaba pasando por un momento terrible, sudó gotas de sangre, sintió una angustia tremenda. Y sí le dijo, Señor, ¿es posible que pase de mí esta copa? Sin embargo, el Padre guardó silencio y su Hijo fue entregado. En Hebreos 10 dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Hablando de Jesucristo, como en el rollo del libro está escrito de mí, y diciendo luego, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Te das cuenta? Jesucristo, la voluntad de Dios fue entregar a su Hijo. Nadie le quitó la vida. Jesucristo puso su vida. ¿Por qué? Porque Él quiso hacer la voluntad de su Padre. ¿Qué hay de ti, de mí? ¿En qué áreas de tu vida no estás haciendo la voluntad de Dios? ¿En qué áreas de tu vida necesitas apartarte a santificación a fin de que puedas llevar a cabo su voluntad? ¿Estás resistiendo a hacer su voluntad en el nombre de que alguien te debe algo? ¿Estás resistiendo su voluntad en el nombre de tu orgullo porque tú no quieres humillarte? ¿Estás resistiendo su voluntad porque tú no quieres renovar tu entendimiento?
estás resistiendo su voluntad porque es más agradable complacer a tu carnalidad y a tu propia justicia. ¿Qué te impide hacer la voluntad de Dios? Ya hemos visto que la voluntad de Dios es algo que aprendemos y lo aprendemos a través de su palabra. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. La voluntad de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, renueven su entendimiento. Es que renovemos nuestro entendimiento a fin de comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Te va a gustar. Te va a gustar. Es un dolor muchas veces a nuestra carne el dejar de hacer lo que queremos. Pero ¿sabes qué? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los que son guiados por su carne no tienen participación en la eternidad con Dios. ¿Por qué? Porque van a estar hasta el último momento tratando de satisfacer su carne, van a estar en esa naturaleza caída. No son personas regeneradas. Y tú y yo, hoy tenemos a nuestros ojos la luz de la palabra de Dios, la luz del mundo, a Jesucristo, y podemos tomar esa opción de decirle, Señor, yo quiero rendir mi voluntad a tu voluntad. Es por eso que en esta oración modelo, cada vez que venimos a cuentas con Dios, tenemos que rendir cada día, cada instante, nuestra voluntad delante del Creador. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos para concluir creciendo en gracia. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Así es de que con esto en mente, de hágase tu voluntad, de rendir nuestra voluntad delante de Dios, de no amar este mundo ni las cosas que están en este mundo, de que el amor del Padre esté en nosotros, de que los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de esta vida, que no provienen del Padre sino del mundo, nos consuman. Necesitamos hacer una decisión cada día, cada instante, la decisión más importante de nuestra vida, rendir nuestra voluntad delante de Dios. ¿Cómo estás en tu vida de oración? ¿Hemos entendido este modelo de oración? La paternidad, somos hijos, somos llamados a santificación, somos llamados a hacer el bien, somos llamados a no estar satisfaciendo las concupiscencias de nuestra carne, somos llamados a permanecer para siempre. Dios está sentado en los cielos, sí, es un Padre nuestro que está en los cielos y tiene un dominio eterno. Nosotros vivimos de acuerdo a la temporalidad de esta vida, no vemos completo lo que Él ve, pero creemos y confiamos en la obra redentora de su Hijo en nuestras vidas. La pregunta de esta tarde es, ¿qué te impide rendir tu voluntad? Quizás a lo mejor no has hecho la decisión de rendir tu vida primeramente a Jesucristo y necesites rendirte delante de Él, necesites decirle que has pecado, que has vivido haciendo tu voluntad, pero que quieres hacer la suya, que quieres renovar tu entendimiento, que ya no quieres vivir de acuerdo a las filosofías de esta vida, al molde de este mundo, a los deseos de tus ojos, de tu carne, que ya quieres realmente, has probado todo eso y quizás nada de eso te ha dejado satisfecha. Y hoy es el día en que necesites rendirte delante de Jesucristo. ¿A fin de qué? A fin de que puedas saber que su reino no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Quizás hoy quieras reconciliarte con Dios. Quizás hoy quieras decirle que quieres rendir tu voluntad y tu vida delante de aquel que dio su vida para que tú pudieras tener eternidad, para que tú pudieras recobrar identidad, para que tú pudieras saber que tienes un propósito en esta vida. Oramos. Señor, yo te doy gracias y pido por aquellas que están haciendo esta decisión de amarte, esta decisión de rendir su vida, su voluntad a ti. Señor, si alguien está resistiendo, yo pido, Señor, que tú te reveles en su corazón y que pueda pedirte perdón por sus pecados, que pueda arrepentirse, que pueda dar una vuelta de 180 grados, que tú le selles con el Espíritu Santo a fin de que haga tu voluntad, a fin de que tenga una conducta guiada por tu Espíritu, por tu amor, por el propósito
y para el propósito que tú tienes para cada una de nosotras. Y oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme a Creciendo en la Gracia. Hemos aprendido mucho acerca de este modelo de oración en el Padre Nuestro. Y bueno, pues vamos a seguir adelante con Mateo capítulo 6 en las siguientes ediciones de Creciendo en la Gracia. Te invito a que pruebes y compruebes que la vida devocional, el leer tu Biblia sistemáticamente, cada día una porción, y que ores de acuerdo a lo que estás leyendo, te va a llevar a una relación más profunda con Dios. Va a ser muy sencillo que tú rindas tu voluntad delante de Él, por amor a Él, por quien es Jesucristo, porque quieres permanecer para siempre. Dice, el mundo pasa, sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Manténlo en mente a lo largo del día. Señor, que sea tu oración. Señor, yo quiero permanecer para siempre. Muéstrame cómo puedo morir a este mundo y a sus deseos, porque yo quiero permanecer para siempre. Quiero estar en una eternidad contigo. Quiero llegar a ese día en donde pueda ver tu rostro y pueda decir, renové mi entendimiento. Entendí de qué se trata mi relación contigo, y que podamos ir en paz a ese reino eterno que nuestro amado Jesucristo nos ofrece gratuitamente, solamente por la fe, por su gracia, por su misericordia, cuando rindes tu voluntad. Gracias por acompañarme. Yo te dejo en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Hasta mañana.